Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin, y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Disrupt Yourself, Podcast Series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo. Hola, bienvenida, bienvenido. Soy Isra García y este es un nuevo episodio sobre cómo reinventarnos a nosotros mismos y cambiar lo que importa fuera y también dentro, por supuesto. Estoy aquí en Málaga, acabando una nueva jornada de trabajo de 3 días junto con Álvaro aquí con IG, y a punto de emprender de continuar el viaje, en esta ocasión hacia Bélgica, donde estaré 2 días, uno de trabajo y el otro también en Tomorrowland, y de ahí quizá, probablemente, muy seguramente a Ibiza. Pero bueno, estoy aquí ahora grabando este episodio número 8 de Disrupt Everything Podcast Series. Un capítulo o un episodio que va sobre habilidades núcleo. Como en los primeros episodios hablé sobre, o tratamos, explicamos y trabajamos sobre 3 habilidades núcleo, las 3 más decisivas para la reinvención desde el yo, que eran y son autoconsciencia, autodisciplina e iniciativa. Pero ahora creo que es un tema, o creo que las habilidades núcleo es, como su nombre lo dice, el núcleo de lo que puede crear esa reinvención, esa disrupción, ese sobresalir de uno mismo que luego te haga sobresalir en tu trabajo, en la vida, con tu estilo de vida, con tus relaciones, esa reinvención que cambia las cosas, como bien decíamos al principio. Veamos por qué las habilidades núcleo y sobre todo lo que llamo la economía de las habilidades, ¿no? La economía de las habilidades núcleo. Graduado, bien, obtienes tu diploma profesional, obtienes tu MBA, entonces ambos os sentís preparados para marcar la diferencia, tanto tú como tu graduado. Sin embargo, por el camino algo ocurre. Los graduados acaban estudiando otra carrera diferente para optar a nuevas oportunidades, o en el peor de los casos, desisten o desistes en sus esfuerzos profesionales y acaban trabajando en lo primero que encuentran, abrazando así la mediocridad en lugar de perseguir sus esperanzas o tus esperanzas. Los profesionales
del MBA también sufren un brusco contragolpe, porque ven minimizadas sus oportunidades de crecimiento creando su compañía globalizada, los departamentos y los puestos de trabajo en los que aspiraba se vuelven más competitivos, o cuando la empresa para la que trabajas realiza un ERE, o cuando todo lo aprendido en ese flamante programa no te da la solución maestra a los problemas que a diario encuentras. Problemas tales como navegar en la incertidumbre, actuar cuando la respuesta no es obvia, o entregar encantamiento en lugar de ofrecer reclamo. La realidad es distinta, porque la realidad es que los empresarios de esta economía no ven a ninguno de los perfiles, tú con tu título, tú con tu MBA, un serio activo para este negocio, para su negocio. Tampoco prestan mucha atención a los community managers, expertos en social media o algunos otros modelos. La desconexión está en que si hoy preguntas a cualquier joven sobre su futuro profesional, son o somos o sois realmente optimistas pensando que obtienen o obtendrán lo que necesitan dentro de una universidad o una institución o un curso. La realidad dice que más de la mitad, algo casi como un 51%, quedarán desempleados en los próximos 2 años. Habilidades, querido, habilidades, querida, y habilidades núcleo. No es sobre el diploma, el título, el doctorado, es sobre las habilidades núcleo, es sobre los superhábitos, sobre los métodos, sobre relucir esa parte de la que estás hecho o hecha y podría diferenciarte de manera bestial frente a empresas y compañeros. Sobre todo, son habilidades núcleo, pensamiento crítico, disciplina, autodisciplina, iniciativa, autoconsciencia, solución de problemas, atención al detalle, excelencia, comunicación impecable, empatía o capacidad de socializar en contextos poco comunes. No es sobre SEO, programación, idiomas o coaching. Es sobre ser un agente del cambio. Es sobre reinventarte a ti mismo. Necesitamos empezar por lo simple, lo bello. Comunicación, liderazgo, introspección y trabajo en equipo. No hay día que pase sin haber puesto en práctica las habilidades núcleo mencionadas aquí. Y más arriba, piénsalo. Cuanto más las desarrollas, más poderoso te vuelves. La parte negativa está en la tecnología. Cuanto más dependientes de ella nos volvemos, más aumenta el gap, el hueco en su dependencia. Imagina que quieres educar a otros en las nuevas tecnologías. Si cada día cambian tan rápido, ¿cómo mantienes el ritmo? Es por eso que la habilidad núcleo de ser autoconsciente es crucial, al mismo tiempo que la habilidad de tomar decisiones a la velocidad de la luz, la velocidad de la luz y la inestimable habilidad de tomar acción, la cual parece fácil, pero no lo es. ¿Qué buscaría en ti? Imagínate, si tuviera que buscar algo en ti para trabajar juntos, las habilidades núcleo que resultarían sería algo como esto, como he dicho, iniciativa, autodisciplina, autoconsciencia, capacidad de decidir y ejecutar en negocios, liderazgo, relaciones humanas. ¿Cómo las adquirirías? Y estas son las más simples. Pero vayamos un poco más en profundidad. Si puedes ser bueno utilizándola, es una habilidad. Si puedes ser excepcional y marcar la diferencia en algo, es una habilidad núcleo. Recuerda esto. Si puedes ser buena utilizándola, es una habilidad. Si puedes ser excepcional y marcar la diferencia en algo, es una habilidad núcleo. En ambos casos puedes aprenderlas. Llevan el mismo esfuerzo. Las habilidades núcleo, sin embargo, necesitan ser identificadas primero. Estas, además de las que hemos visto, son las habilidades núcleo que hoy, en un momento como este, definiría como núcleo para una persona que sobresale en esta economía. Vulnerabilidad, amor propio, logro de metas, fallar útilmente, inconsciencia consciente, paz interior, autenticidad, contundencia, creatividad, iniciativa, ultraproductividad, liderazgo, dominar el no, experimentar, libertad, simplificar. Esas son, a día de hoy, de las que más destacaría, junto con otras que ahora explicaré un poco más en profundidad.
Lo interesante sobre estas habilidades núcleo es aprenderlas a tu manera. Va sobre el método que utilizas, es sobre los indicadores que vas a usar para comprobar si ya posees la habilidad núcleo o no. Es aplicar la autodisciplina y convertir este proceso o método en el superhábito necesario para dominar cualquiera de las habilidades núcleo que arriba menciono. Son las que me dejo y son las que a ti te importan. Identifica cuáles crees que son tus habilidades núcleo. Pregunta a colegas, familiares, compañeros, gente que te conozca bien. Pregúntales por al menos una habilidad núcleo que creen que tienes. Escribe mínimo 5 habilidades núcleo y luego trabaja en cómo adquirirlas, lo que es el plan. ¿En qué plazo? Una línea del tiempo e hitos. ¿Y qué recursos necesitarías para lograr adquirirlas? Cuando no obtengas el impacto que quieres tener, no te preocupes demasiado. ¿Por qué? Porque nadie obtuvo el impacto que deseaba obtener la primera vez que pensó sobre ello. He aquí 4 habilidades núcleo que impactan y cambian. Tan pronto como aprendemos a hablar inglés, programar o dibujar sobre un lienzo, podemos aprender a impactar en lo que hacemos. Esto es cuestión de unas habilidades básicas y no esas que conseguimos cuando aparece el mago blanco del Señor de los Anillos. Este es otro ejemplo de que lo que nos podría importar son habilidades núcleo que impactan y cambian, que pueden ser otro grupo diferente de habilidades núcleo o serán otro grupo diferente de habilidades núcleo de las que acabo de mencionar, que son más genéricas. Esto es algo más específico. Cuando analizo lo que sucede a mi alrededor, cómo las personas actuamos, reaccionamos, destacamos, fallamos e interactuamos con el contexto de la situación, y cuando por tercera vez releo Trust Agents de Chris Brogan, Cruise It de Gary Vaynerchuk o Screw It, Let's Do It de Sir Richard Branson, o incluso cuando intento leer el libro de la semana de 4 horas de trabajo de Tim Ferriss, que nunca he logrado empezarlo y profundizar con él. Cuando leo esos libros me doy cuenta de varias habilidades que guardan una estrecha relación, competencias que causarán un gran efecto en la vida de cualquiera, y son esas 4 habilidades núcleo que impactan y cambian las cosas. Y una es: pregunta insaciablemente. En mi caso soy una persona bastante extrovertida a veces, y además las experiencias que he vivido en mi vida me han llevado a aniquilar el poco atrevimiento que podría albergar, ¿no? He aprendido que es ridículamente fácil mantener una conversación interesante si únicamente preguntas a las personas sobre sus intereses. Chris Brogan siempre recomienda, entre comillas, llevar preguntas contigo todo el tiempo. Branson dice algo así como: preguntar te ayuda a ser más inteligente. Y Tim Ferriss dice que, en una conferencia de TED, dice que no sabe nada, pero pregunta mucho. Interesarte auténticamente por las personas, siendo alguien que escucha, anima a otros a hablar de sí mismos. La gente ama recontar sus historias, sobre todo las más épicas, anécdotas y momentos emocionantes. Si preguntas sobre ello, no solo aprenderás a escuchar, sino que cada día conocerás mejor y más rápido el contexto en el que te encuentras. Y bueno, te volverás mejor haciendo preguntas que lleven tu proyecto, idea, estrategia o conversación a un lugar más bello. La segunda es entender la queja inútil. Aunque la miseria ama estar acompañada, no es algo que desees tener a tu lado para toda la vida. Chris Brogan menciona trabajar en dirección opuesta. Y Gary Vaynerchuk dice algo así como: necesitas la misma energía que depositas en trabajar. Richard Branson aconseja algo así como: la queja no te hará moverte del sitio. Mi parte es la siguiente: simplemente sonríe, detente y mira a tu alrededor. Cuando alguien se queje o cuando vayas a quejarte, aprende lo que puedas y continúa sonriendo. Las personas, al final, queremos estar rodeadas de personas que no están siempre lamentándose de cómo el mundo les está atacando. Lamentarse no escala, ni tampoco es sexy. La tercera habilidad núcleo que impacta y cambia es criticar. Rechaza la crítica. Dale Carnegie citaba algo así como: muestra respeto por las opiniones de otras personas. Nunca digas estás equivocado. Y Brogan argumentaba algo así como:
Di gracias y no critiques. Seth Godin, muy interesantemente, explica que siempre habrá críticos y cínicos. Ese es su plan, no el tuyo, necesariamente. Pienso que esta es la habilidad que más cuesta de adquirir en este caso, porque todos tenemos esa parte de nosotros que quiere imponerse a otros. Pero eso no importa. Importa entender que la opinión de otra persona es tan importante como la tuya y que quizá podría aportar algo nuevo a tu punto de vista. Si alguien hace algo incorrecto, no le crucifiques, enséñale a cómo hacerlo de una manera que quizá podría ser correcta. Alaba y ensalza cada mejora y muestra apoyo en cada fallo. Entonces, las personas no dudarán en seguir mejorando. La cuarta y última de este set de habilidades más específicas, de habilidades núcleo, es piensa increíble. Chris Brogan se refiere a esto como sé valiente y conviértete en tu propio dueño. En cambio, Richard Branson lo llama de otra manera. Haz lo que sea necesario para conseguir lo que te haga feliz. Y Gary Vaynerchuk lo menciona de otra manera diferente. Busca la afinidad a la nobleza de vivir sin límites. Pienso que ninguno de ellos se equivoca, porque si eliges hacer algo, no hacerlo de manera increíble, sea lo que sea, y actuar sin ganas, no va a hacer que sea más fácil ni el resultado increíble. El mero acto de pensar increíble te llevará a hacer cosas increíbles, tan simple como cierto, tan simple como útil. Si tú ahora me preguntas, Isra, de todas las habilidades que tú conoces, de las mejores habilidades núcleo, ¿son todas las que has dicho? Sí, pero lo expandiría un poco. Imagínate, iniciativa, sí, iniciativa profunda, iniciativa desmedida, como decía en uno de los primeros episodios, y actitud para saltar al vacío. Tomar responsabilidad por algo cuando el resto da un paso atrás, eso es otra gran habilidad núcleo. Cada capacidad para tomar decisiones en entornos de cambio constante es, junto a la habilidad núcleo de tomar decisiones a la velocidad de la luz, determinante. Permanecer humanos dentro y fuera de Internet con todo lo que ello significa, y esto lo has escuchado antes, vulnerabilidad, pero no lo siguiente, dignidad, honestidad, compromiso, empatía y gracia. Eso es lo que nos permite permanecer humanos dentro y fuera de Internet, y eso es una habilidad núcleo que cambia el resultado y que realmente nos convierte en un gran activo en esta economía conectada y disruptiva. Disposición a aprender a cualquier cosa, otra habilidad núcleo de las mejores. La obsesión por los detalles a menudo pasados por alto, por supuesto. Un paso más allá de la excelencia. Contundencia justo cuando no tienes el poder o control de la situación. Ir 4 pasos más arriba en la calidad de trabajo entregado. Pensamiento basado en la acción y ofrecer algo inesperado. Estas son, junto con las que has visto otro set, o no has visto, junto con las que has escuchado y te he explicado, son las mejores habilidades núcleo que conozco por ahora. El mundo es ultra exigente. Esta economía suplica por habilidades núcleo, destreza, hechos reales, demostrables y proyectos finalizados y financiados, de éxito y de fracaso, que generan la atención requerida para ser la persona o el negocio más visible que el resto, además de cambiar algo con ese trabajo. Mi pregunta para ti es, ¿por qué sigues centrado o centrada en aprender marketing digital, administración de empresas o Big Data si no puedes dominar las habilidades núcleo que harán sacar la mejor versión de ti mismo o ti misma? Merece la pena plantear esta pregunta de cuando en cuando. Porque, por ejemplo, cada vez que terminamos una edición en Stand Up Program, optimizamos procesos. Es algo que viene del aprendizaje que ocurre y el feedback que nos ayuda a mejorar algo. Son ya casi 12 o 13 ediciones refinando el molde. Esta es la próxima edición que ocurre en Colombia, es como la 15 o 16, o 13 o 14. Cada vez el resultado es más certero. ¿Por qué? Porque estamos ensayando la habilidad de optimizar procesos, aunque esto no significa que seamos perfectos, no en absoluto. Nunca lo seremos. Sin embargo, cada día equipamos mejor a las personas a lo siguiente,
a las siguientes habilidades núcleo: tomar decisiones más rápido, magnificar el poder de cada individuo alineando su camino, optimizar el rendimiento hacia uno más alto, fortalecer relaciones personales, eliminar distracciones, entrenar para crecer en cualquier área deseada. El razonamiento de que esto funciona es debido a otra habilidad núcleo: ofrecer lo que te hubiera gustado obtener. Yo busco esto: alcanzar el nivel más alto posible en todas las áreas que componen mi vida y en aquellas que se me escapan. Así que asumo que tú querrías recibir esto también. Eso es otra habilidad núcleo y trato de plasmarla para poder ejecutarla y trato de llevarla a cabo a través de superhábitos. Y importante, un superhábito no es una habilidad núcleo, pero una habilidad núcleo es un superhábito entrenado durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, un mensaje: obsesiónate. Sí, claro, la obsesión, para mí, ¿cómo la veo? Y esto cambia diferente a las personas. Es porque todos vemos las habilidades núcleo, aquello que nos hace diferente. Son esas habilidades que tenemos diferentes al resto. Si es una habilidad que aprendemos y no nos hace crecer o nos deja como está, es una habilidad. Pero la habilidad núcleo variará y será diferente en cada una de las personas porque somos diferentes, tenemos hábitos diferentes, comportamientos diferentes, formas de actuar diferentes, pensamientos diferentes, sesgos diferentes, trivialidades diferentes, trabajos diferentes. Entonces, la habilidad núcleo cambia. Por eso, en mi caso, veo la obsesión como una habilidad núcleo y en tu caso lo podrías ver como una habilidad perjudicial. En este caso, mi mensaje es la obsesión como habilidad núcleo. Porque si quieres conseguir tu sueño vas a tener que obsesionarte. Si quieres alcanzar esa meta inalcanzable, adivina, vas a tener que obsesionarte. Si deseas alcanzar tu más alto rendimiento, vas a tener que obsesionarte. Obsesiónate. Haz lo que tengas que hacer. Arrasa. Llévate por delante lo que tengas que llevarte. Destruye barreras, tumba muros, obvia todos los permisos, crea enemistades. Vas a tener que hacerlo si pretendes llegar donde desearías llegar en esta vida y en el más salvaje de tus sueños. La mayoría de nosotros no está de acuerdo con que la obsesión es una habilidad núcleo. Bien, no sirve para formar grandes equipos, no sirve para crear negocios que sobresalen. El problema es que no es exactamente así. Piensa en cada empresario, actriz, músico, político o icono que ha marcado la diferencia y ha conseguido algo que otros no han conseguido. ¿Talento? En algunos casos. ¿Obsesión? Casi siempre. Cada día fallamos porque pensamos que si queremos hacer historia no debemos obsesionarnos con ello. ¿En serio? Usamos la información que tenemos para manejarla a nuestra manera y convencer a pequeños y mayores que con un poco es bastante. No. Obsesiónate o descansa en paz. ¿Quieres inventar algo que cambie de forma radical el cambio climático? Tendrás que obsesionarte con ello y apartar todo lo demás a un lado. ¿Vas a convertirte en la persona que inventó la cura definitiva para el ébola? Para el ébola necesitarás ser esa persona obsesiva que se ha aislado durante años de familiares y amigos. ¿Deseas ser el profesional que reinvente Internet y la próxima frontera? Deberás obsesionarte con ello, hasta casi perder la cabeza. Personas de diferentes contextos étnicos, hombres y mujeres, o mayores o pequeños, cualquiera puede alcanzar la habilidad de obsesionarse con cambiar las cosas que importan. Está demostrado. Las personas que se obsesionan con lograr algo que beneficiará a otras miles de personas viven una vida más plena e intensa. Obsesiónate por algo que ensalce tu alma. Obsesiónate por el próximo avance científico, por la siguiente mejora dramática en la seguridad de los niños en un coche o por el nuevo empujón extremo en la calidad de la educación actual. Cada vez que alguien me pregunte cómo crear una mueca en el mundo, voy a tener muy clara la respuesta. La habilidad núcleo de obsesionarte, sin lugar a dudas. Otra habilidad núcleo y escasa y que muchas veces pasamos por alto es la habilidad núcleo de pivotar. Pivotar es una habilidad núcleo para cualquier empresario o emprendedor en la economía disruptiva en la que vivimos y en la que viviremos durante un muy buen tiempo. ¿Qué significa pivotar en el mundo de los negocios de hoy?
Significa cambiar las cosas mientras permaneces en movimiento. Voy a ser más específico. Pivotar significa cambiar tu estrategia a mitad del juego. Ese cambio es debido a un cambio en el entorno, una percepción o tu propio instinto. Y pivotar amedrenta. Pivotar es todavía más temeroso que arriesgar, porque significa admitir que te has equivocado. Significa que ese podría no funcionar fue cierto y realmente no funcionó. Cuando pivotas estás admitiendo tus debilidades. En el momento que cambies de dirección en tu plan de negocio de tu propia startup, es porque aquello que estaba dando resultados ha dejado de darlo. El pivote en una empresa de servicios podría significar que nos hemos dado cuenta de que no estamos entregando el valor que el cliente busca en nosotros. Hacer pivot, es decir, pivotar, hacer pivot sobre ti mismo o sobre ti misma, significa que estás confrontando algo que preferirías ni siquiera conocer sobre ti. Increíble. Pivotar causa respeto. Es solo para inconformistas y dibujantes de mapas, para agentes del cambio que están dispuestos a cambiar el juego. Por eso es una habilidad núcleo. Lo cual te diría, aprenda a girar sobre otras cosas. La habilidad núcleo de pivotar es esencial para la supervivencia humana y empresarial. ¿No te preguntas por qué no educan en la universidad o en la escuela de negocios a saber cómo aprenderla y mejorarla? En lugar de eso nos educan a bajar las cabezas, a bajar nuestra cabeza y nunca equivocarnos, a crear un plan y a seguirlo para el resto de nuestros días, a que si no lo haces bien no hay una segunda oportunidad, solo darte cuenta cuánto esfuerzo, tiempo y recursos has invertido en ti o en tu negocio en siempre intentar hacerlo perfecto. No es viable. No es una habilidad que escale la perfección. Abrir tu mente a pivotar, es decir, girar sobre tu eje, es una de las habilidades núcleo más potentes de hoy en día. Ensaya un poco cada día y apréndela. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar. Hay otra de las habilidades núcleo que también destaca y son poco comunes, las maravillosas restricciones. Hace unos meses leí un libro que se llama A Beautiful Constraint, que es una bella restricción o limitación. Y me gustó mucho, no solo por convertir las restricciones en oportunidades, sino por cómo ese libro está escrito, convirtiendo algo que podría ser pesado o arduo de leer en resúmenes finales que te permiten leer el libro en menos de 30 minutos. El mismo libro ya es un ejemplo de cómo hacerlo y os lo recomiendo y te lo recomiendo. Allí puedes encontrar una historia sobre las restricciones de espacio para tocar que tenían los Rolling Stones cuando empezaron y cómo eso dio nacimiento al peculiar y a veces incómodo estilo de baile del Sir Mick Jagger. Es curioso, ¿verdad? Cuando jugaba fútbol y vivía en Alcoy miles de años atrás, recuerdo un entrenador, Martínez, que los entrenos lo que siempre buscaba era colocarnos a todos en la peor situación posible, futbolísticamente hablando. Entonces decía, inventa recursos para convertir las situaciones negativas en positivas. Isra, recursos, decía. Es una forma de decir, convierte las restricciones en oportunidades. Con tantas cosas que hacemos en la vida, surge este pequeño dilema. Empezamos con poco o nada, entonces nos adaptamos y desarrollamos algo nuevo, o mejor, o más grande, o más. Empiezas con un iPhone como cámara y luego pasas a una Canon XF305. Después de eso necesitas objetivos, lentes de más de 2.500 euros. Entonces en algún momento das un giro de 180 grados y piensas en algo como esto. Creo que podría volver a algo más básico y seguir grabando grandes vídeos. Piensa cuando trabajas con clientes que apenas tienen recursos. La mejor creatividad e innovación aflora así, consigues logros más sabrosos, dejan un sabor de boca más placentero. En cambio, cuando hay un gran presupuesto, no es difícil hacer algo que impacte. No es tan difícil. Lo curioso de esa situación es que las restricciones bien utilizadas te podrían llevar de presupuesto 0 a presupuesto 100 y no al revés. Las restricciones son una habilidad núcleo. Aprender a trabajar con restricciones. Son mágicas porque desatan el potencial de las personas y las empresas. Si aprendes a cómo utilizarlas y transformarlas, aprenderás a crear un blog
en menor tiempo, por ejemplo, porque aprender a crear un blog es bueno. Combatir tu dislexia a través de escribir en un blog cada día durante 5 años es maravilloso. Aprender a cómo grabar vídeos profesionales con un iPhone es magnífico. Y aprender a cómo crear campañas que encanten a clientes con presupuesto cero es también maravilloso. Puedes aprender esto y más diciendo esta frase mágica. Esto es lo que tengo, esto es lo que soy, esto es lo que hay, perfecto, hagámoslo así. Hay otro libro que defiende esta filosofía y se llama Rework, del equipo de la gente de 37 Signals, los que crearon el software colaborativo Basecamp. Las restricciones son habilidades núcleo y son oportunidades. Tienes un presupuesto ajustado, tienes poco tiempo, te cuesta escribir, eres malo en vídeo, cantas desafinando. Enumera todas las restricciones que tienes en tu trabajo. Por ejemplo, estás limitado por tu falta de conocimiento en programación. Sabiendo eso, puedes encontrar maneras de que otras personas trabajen en eso por ti, para tú trabajar en la parte que sabes hacer bien. Piensa esto. Hay restricciones que tienes, como la falta de conocimiento en alguna materia, y hay restricciones que eliges para ti misma o ti mismo. No iniciar un proyecto en el que podrías fallar. Esa es la conversión, o esa es la conversación, más que conversión, que debes mantener. La de, hay restricciones que tienes y hay restricciones que eliges para ti mismo o ti misma. ¿Cuáles son? Porque eso no solo es la habilidad núcleo de las restricciones y saber usarlas, sino en saber diferenciarlas. Otras de esas habilidades núcleo que más me gustan o más me gustan, y son quizá poco común o no vista por mucha gente, pero sin duda alguna es resultante, es la quietud. ¿Cuál dirías que es una de las acciones cotidianas más complejas hoy en día? ¿Qué es lo que con toda posibilidad más aterra al ser humano? Aquello que menos podemos soportar, algo increíblemente fácil y al mismo tiempo exageradamente difícil. ¿Qué es todo eso? Todas las preguntas llevan una misma respuesta. La habilidad núcleo de la quietud. Observar, ser, estar. Todavía recuerdo el día 22 en Live the Possibility, que fue una aventura que emprendí donde marché en bici y en coche a recorrer la distancia que separa Miami de Las Vegas. Pues el día 22, camino del Valle de la Muerte, California, el día 22 de aventura, justo acababa de despertar y había permanecido quieto, sin hacer nada, y luego había meditado. Una forma de permanecer quieto o intentarlo, fruto de vivir la posibilidad, ¿no? Salí a rodar con la Fat Bike, que era la bici que llevé, sobre unas 3 horas. Y cuando acabé de comer y antes de salir para Kingman en Arizona, ya estaba atardeciendo. Vale, antes lo que me apetecía era volver a asomarme al cañón y permanecer quieto, nada más. Observar, admirar, contemplar y practicar la quietud. Durante, no solo ese día, pero empezó el día 22, desde que salí de Miami a Las Vegas en bici y luego con el coche, me iba dando cuenta que la quietud era algo que estaba cada vez más, permanecía más en mí. Entonces decidí practicarla durante más días y trabajarla durante más tiempo. La idea de mi acto en ese día 22, que empezó como más días dentro de la quietud, lo que en ese hábito cambió mucho de lo que estaba viviendo, este ruido que habéis escuchado, es que alguien entraba a tiempo real en la habitación y abría la puerta y les suplicaba así, por favor, porque estoy en Marbella, como decía, perdonad que interrumpo aquí, como decía, estoy en Marbella en una casa de nuestros clientes que tenemos, donde convivimos con más gente cuando venimos aquí a hacer las consultorías de marketing. Entonces justo ha entrado alguien en el salón y le he dicho así, por favor, cuidado que estoy grabando, y el chico ha salido enseguida. No nos conocemos, esto es como la casa de Gran Hermano, ¿no? Aquí venimos 2-3 días al mes y cada día hay nuevos artistas, hay personas, proveedores, gente que viene a la casa y se queda porque forman parte del staff del cliente, del equipo, que viene de fuera del país y fuera también
de la ciudad. Bueno, pues como decía, el ruido ha venido por esa manera y no, como dije al principio de Disrupt Everything Podcast Series, no me gusta cortar, me gusta que sea bastante natural, excepto algo que sea, no sé, si un meteorito cae aquí a 20 metros de mí, pues probablemente cortaríamos la emisión, ¿no? El capítulo, pero me gusta mantener esta espontaneidad y esta autenticidad. Bueno, volvemos a la quietud, a lo que estábamos hablando sobre el día 22, sobre permanecer quieto cuando estaba en el Gran Cañón, cuando estaba rodando con la Fat Bike, cuando acabé, cuando me levanté. Ese hábito de permanecer quieto, que no necesariamente, como decía, es meditar, sino el permanecer quieto, inmóvil, sin hacer nada. Puedes pensar en lo que quieras, puedes permitir que tu mente divague lo que quieras, pero la idea de mi acto, en ese momento, y lo que me he ido llevando desde allí hasta aquí, era estar allí, ser en ese momento lo que tuviera que ser. Nada de vídeos con la GoPro, no fotos espectaculares de tan fascinante escenario en el Gran Cañón, ver sin moverme mucho, sin hacer demasiado ruido, incluso sin la necesidad de mencionar una sola palabra. Un momento particular y personal que compartes con nadie más que tú mismo. Quietud de mente y cuerpo. Mientras, un alboroto, una desbandada de personas que pueden estar o que podían en ese momento estar absorbidas por ver la foto mañana cuando lleguen a casa, ansiosas por el retrato o por la postal, mientras en ese espacio, en ese momento, en el Gran Cañón, gente en bandadas, ansiosas por un momento futuro, no el presente, me dio que pensar, ¿no? Porque buscaban la postura, perdiendo el momento. Son cosas que descubres cuando permaneces quieto y tienes tiempo para mirar a tu alrededor. Cosas que descubres cuando practicas un microhábito, ¿no? El microhábito de meditar o el microhábito que mencionaba o no sé si lo he mencionado, la pausa consciente, que sí, lo mencioné en el pasado episodio, que es hacer una micromeditación de 20 segundos para saber dónde estás. Es permanecer quieto durante 20 segundos. Lo que defiendo con la quietud, como habilidad núcleo, es permanecer quieto durante un largo de tiempo, un periodo más largo de tiempo. Mira, en Bikram Yoga, por ejemplo, es algo que me ha permitido. Bikram Yoga, que es un yoga a 40 grados y son durante 90 minutos, me ha permitido entrenar el super hábito que ha pasado a formar parte de la habilidad núcleo de la quietud. Por ejemplo, en la postura del muerto. Es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque es donde recibes todo el beneficio de la postura previa que realizaste, el esfuerzo. No en vano es la postura que más veces practicas durante una práctica de Bikram. Permanecer quieto, inmóvil, sin moverte, es esa la postura que usualmente cuesta. Siempre hay un movimiento que hacer. Secarte el sudor de la frente, ajustar la toalla, subir el mate en caso de Bikram Yoga, rascarte, todo menos practicar la quietud. Eso es un gran indicador. Hace tiempo vi en TED una charla que se llama The Art of Stillness, el arte de la quietud, y me marcó bastante. De esa charla saqué el sistema de ultraproductividad de Stand Still, que se llama, que a la traducción en castellano es permanece quieto, que practico todas las mañanas y que se ha convertido en una habilidad núcleo, pero que empezó por un super hábito que es Stand Still. Permanecer quieto. Esta es la píldora de valor para ti. Elige 2 momentos al día. Si puedes, aquellos que más actividad mental tengas. Enciérrate en alguna habitación donde no haya televisión, teléfono, música, dispositivos móviles, internet, objetos que se mueven o puedan distraerte, o cualquier otra cosa que no seas tú como el epicentro. Entonces, o bien de pie o bien sentado, permanece quieta e inmóvil durante 5 minutos. No es mucho. Prueba con esos 5 minutos. Luego cada mes, ve aumentando 5 más. 20 minutos es algo bastante atrevido. No voy a hablarte sobre el resultado porque prefiero que lo descubras por ti mismo. Permanecer quieto y despierto funciona para entender cómo funciona tu trabajo, tu vida, el impacto en otras personas y sobre todo cómo funciona lo que hay dentro de ti. Básico para sobresalir, básico para reinventarnos, básico para dar un paso más allá. Otra de las habilidades núcleo es ser egoísta.
Claro. ¿Por qué? Porque necesitas equilibrarte. ¿Cómo equilibras tu cuerpo? ¿Cómo equilibras tu tiempo? ¿Cómo equilibras tu vida? ¿Cómo, pon el nombre que quieras, puede dirigir 2 compañías, escribir para varios blogs, estar lanzando continuamente nuevos proyectos, tener familia y para nada rota, escribir 2 libros, realizar pruebas deportivas o aventuras y todavía tener tiempo para él o para ella? Bueno, puedes llegar a todo, claro, con la habilidad núcleo de ser egoísta. Contigo mismo y no siempre, obvio. Claro, mejor todavía. Todo esto puedes hacerlo de manera que la mayoría de personas implicadas en estos procesos sientan que estás atento y que les dedicas su tiempo. Esto no es fácil hacerlo, claro. Es como hacer 3 cosas a la vez mientras alguien te habla y no perder detalle de lo que dice. La manera de lograrlo es adquiriendo la habilidad núcleo y trabajándola, por supuesto, no adquiriéndola, más trabajándola y optimizándola, de ser egoísta primero. Esa es la habilidad núcleo. ¿Has escuchado alguna recomendación con esta frase? Hace un tiempo hablé con Joseph Algharam sobre la gestión del tiempo y me dijo que dormir era sagrado. Ariana Huffington dice que la mejor productividad es dormir. Ismael Cala me confesó que para él dormir era una de las claves para sentirse tan enfocado. Mike Arrington, Sting, Springsteen, Matt Damon, Robert Downey Jr., todos ellos coincidían. En cambio, hasta hace ya casi 3 años, yo era el tipo de persona que hasta incluso presumía de no dormir apenas 4 horas al día. Y esto cambió. Cuando más empecé a dormir, más descansado empecé a estar. Sin horarios exactos, pero siempre forzándome a dormir un mínimo de 8 horas. Lo hice un super hábito y vi que llegaba a más cosas sin perder la esencia y la eficiencia de por qué las hacía y sobre todo tratando de disfrutar de lo que hacía. Esta fue una de las primeras cosas conscientes que hice para ser egoísta primero. Antes vinieron otros actos inconscientes, como trabajar en mí mismo o invertir en mí mismo, más de lo mismo. Qué suerte de haberlo hecho, aunque fuera de forma inconsciente. Fíjate en las personas que realmente sobresalen del resto y que se reinventan. Son egoístas ante todo. En las primeras etapas lo son mucho. Se pagan a ellos mismos primeros. Se pagan a ellos mismos primero y invierten en ellos mismos primero. Inconsciente o conscientemente, un día se dijeron a ellos mismos, y quizá te lo dijiste a ti mismo, si en algo voy a trabajar hasta morir, oye, que sea en mí mismo y en todo lo que me rodea. Así que sé egoísta primero. ¿Dónde deberías ser egoísta? ¿Dónde deberías poner en práctica el mayor efecto de estabilidad núcleo? Bueno, si quieres mejorar mucho en lo que haces, si quieres equilibrar tus prioridades y tiempo, esta es mi pequeña receta para potenciar la habilidad de ser egoísta primero. Acércate tanto como puedas a las 8 horas de sueño. Ojo, mi pequeña receta no solicitada. Acércate tanto como puedas a las 8 horas de sueño. Marca entre 3 o 4 micromomentos al día. Crea un sistema diario llamado tiempo de familia, no molestar. Haz una lista de cosas que sabes que tienes que parar de hacer y síguela. Es decir, la lista de stop a, de momento, corta con lo siguiente: comida basura, compras, consumo y entretenimiento. Di no muy a menudo, más que las veces que dices sí, y sobre todo aquello que te roba el tiempo. Establece márgenes y cúmplelos. Sopesa todas y cada una de las oportunidades de negocio contra el coste de impacto en tu calidad de vida. Pide lo que vales, de manera que puedas trabajar en un número de responsabilidades coherentes con el estilo de vida que deseas para ti y para tu familia. Trabaja en tus proyectos núcleo o internos antes de que en los proyectos externos. Date cuenta de que la actividad física potencia la actividad mental y hazlo una prioridad en cada día. Escucha las señales de aviso. Tu cuerpo te dice cuando hay algo que no estás haciendo bien, que te da tu propio cuerpo. Audita cómo estás invirtiendo tu tiempo y valida si está funcionando o no. Y por último, ve al campo, montaña o playa un día a la semana, porque la naturaleza es la mejor pantalla con alta resolución. El truco de todo esto, el truco de ser egoísta primero, el truco de esta gran habilidad. ¿Acaso piensas que hay un truco? No. Trabaja a las horas adecuadas y aprópiate de tu tiempo. Domínalo y sé egoísta primero.
porque eso es lo que más necesitamos de ti y eso es lo que tú más necesitas de ti. Otra de las habilidades núcleo es decidir sin planificar. Cuando empezó el viaje de Life the Possibility, cuando empezó muchas cosas y muchos proyectos, el Life the Possibility, que es el viaje que hice de Fatbike, coche, de Miami a Las Vegas y acabar en Burning Man en este verano pasado. Pero cuando empiezo proyectos, viajes, mi próximo proyecto, el próximo experimento que voy a empezar, salgo y me gusta hacerlo sin rumbo. Porque me encanta y me estoy dando cuenta de que fluir es parte de lo que te da un poquito de libertad y un poquito de paz interior. Entonces, salir sin rumbo, asumiendo los efectos colaterales, pienso que es excitante. Porque pienso sobre lo desconcertante que es no planificar ciertas cosas en la vida. Cómo te abre de forma descarada a nuevas experiencias. Entonces, esa es la habilidad, la de decidir sin planificar. No planificar, intuir. Cuando decides no planificar, lo que te rodea se vuelve incierto. Las decisiones son más complejas y dar un paso hacia la acción es más crítico que nunca. ¡Fantástico! Cuando no tienes el control, tu mente pierde los nervios y te amenaza. Los últimos días de hacer algo que te excita y te da miedo, vives todo esto. Era de algo que te vas a atrever, ¿no? Es como un temor de a dar el primer paso, a lanzarte a lo desconocido, pero sobre todo a empezar, a comenzar desde un punto. La cuestión es cuál de todos esos puntos. Qué difícil, qué angustioso, pero a la vez qué atractivo. Es extraño, pero es real. Realizar una elección mientras te encuentras en movimiento requiere instinto, valentía y vulnerabilidad. Fíjate en el pequeño empresario que trabaja con presupuestos ajustados y márgenes todavía más ajustados. O en el trapecista que sabe saltar de una cuerda a otra antes de que sea demasiado tarde. O en el malabarista que elige qué malabar lanzar mientras está pendiente de coordinar los otros. O la startup que prototipea su producto a medida que recibe el feedback del mercado. La habilidad núcleo de no planificar y decidir actuando. No hablo de no planificar, ojo. Por supuesto que no. No hacerlo es planificar para fallar. Hablo de la habilidad núcleo de decidir y elegir sin planificar. La habilidad de empujarte hacia la aventura. Eso es habilidad. Eso es la habilidad núcleo de decidir y actuar. Y eso lleva a innovar. Y eso mismo lleva a otra habilidad núcleo. La habilidad núcleo de practicar la innovación que funciona. La mejor y más decisiva habilidad digital para mí, habilidad núcleo, es la de funcionaba antes que nuevo. Esa es la mejor habilidad núcleo para mí en el digital. La habilidad de usar las correctas y más poderosas herramientas, utensilios online, widgets, plugins o plataformas digitales que mejor y más resultados funcionen que mejor y más resultados ofrezcan para ti, tu negocio o equipo. ¿Cómo adquirir esa habilidad núcleo? Muy fácil. Analiza y evalúa qué conjunto de las herramientas descritas en tu plan o que conoces o las que más te funcionan ejercen un impacto directo en lo que haces y cuál es el input y resultados que producen. Es decir, de las descritas anteriormente, de utensilios online, widgets, plugins o plataformas digitales, ¿cuáles ejercen un mayor impacto en lo que haces y cuál es el resultado que produce? ¿Cuáles de todas ellas están estrictamente relacionadas con aquello que has fijado como objetivos de negocio para tu empresa o proyecto? Y cuando tengas todo ese resultado y cruces uno y otro, solo utiliza aquellas que puedas enlazar a resultados que te hagan avanzar y sepas medir. La innovación, y por esto es una habilidad núcleo para producir la innovación que importa, que es la que funciona, sucede en los extremos, ok. Pero esto no significa que siempre debas estar detrás de la siguiente gran cosa. A menudo, la mejor innovación es aprender cómo dominar lo que ya sabes hacer mejor que la mayoría. Esa es la habilidad núcleo. Lo cual coincide con lo que ya posees y estás produciendo como un producto que se consume
un servicio que destaca o un ingreso por encima de la media. Esto podría ser una de las mayores habilidades núcleo digitales que podrían existir y quizá una de las más obviadas y pasar por alto. No necesitas nuevo, necesitas funciona. Y ¿cómo sabes esto? Bueno, practicando otra de las habilidades núcleo que más necesitamos hoy en día. La habilidad núcleo de practicar la escucha activa. Mirad, o escuchar. Desde pequeños escuchar y permanecer atentos e interesados por algo durante un tiempo ha sido una tarea muy complicada para nosotros, ¿cierto? Por lo menos para mí. Al principio, en mi caso no me parecía muy importante, pero a medida que creces, la escucha activa se vuelve más necesaria. Cuando atiendes reuniones, presentaciones, congresos, conversaciones u otros eventos. Estas habilidades núcleo van siendo más críticas y decisivas cada vez. Porque para ello, para practicar la escucha activa, debes adquirir un super hábito. Que en este caso, para mí, tenía 8 pasos. Y esto, quizá, practicado por superhábitos que lleven a un superhábito, me ayudaría. Superhábitos que lleven a una habilidad núcleo, me llevaría a 8 pasos para resolver esa carencia. Como cualquier habilidad núcleo, escuchar activamente lleva tiempo y práctica. ¿Cuáles son esos 8 pasos para que puedas utilizar antes y durante una conversión? Una conversación, reunión de trabajo o presentación de ventas. Pues primero, estudiar el acontecimiento. Estudia y entiende que nunca recibirás una agenda completa de la reunión, evento o entrevista, no de manera debidamente organizada y definida, no en este país, pero sí puedes pensar en aquello que necesitas sacar de la situación en particular. Entonces puedes designar a qué puntos tienes que prestar verdadera atención. 2. Nunca pierdas de vista el centro. En este caso, la persona que lleva la conversación, la reunión, la comunicación, el speaker, el gerente, tu colega, compañero, pareja, es esa la persona que lleva la conversación. Si quieres estar presente en el momento y escuchar activamente, una de las cosas que más funcionan es seguir a quien sea el que habla. De esta manera tendrás menos posibilidades de distraerte. Punto 3. Pregúntate qué aprenderás de forma continua. La mayoría de las desconexiones al escuchar activamente ocurren porque pensamos que lo que las personas dicen no es importante para nosotros. La verdad es que esto es cierto casi en un 75% de las veces. Sin embargo, cuando esta desconexión ocurre, te preguntas, ¿qué puedo aprender yo de esta persona? Y buscas esos aprendizajes. Te sorprenderías cómo cambia el contexto y lo que obtienes a cambio, además de escuchar activamente. Tomar notas sería el cuarto punto. Esta es la que más me ayuda a estar concentrado y escuchar activamente a alguien. Cuando te pierdes, debes estar presente. Y muy perdido debes estar para dejar de escuchar cuando estás tomando notas. Cuando quiero escuchar a alguien de manera activa y profunda, tomo notas de lo que dice. Eso no significa que enviar emails o tweets mientras la otra persona habla sea tomar notas. El quinto punto lo llevaría a conectar con las personas o con la persona que habla. Muchas personas dirían que hay que asentir y sonreír a la persona que habla. Yo diría que no tanto. Yo diría que hay que retocar y conectar, pero de manera sincera. Si estás de acuerdo, asiente, claro, o dilo. Y si no lo estás, dilo también. Prestar atención no significa complacer a la otra parte, significa preocuparte por esa parte. Incluso si permaneces callado durante toda la conversación y luego añades feedback o sensaciones sobre el hablado, eso mostrará que has estado conectada. El punto 6 lo llevaría a que hay que tener cuidado con las respuestas físicas y mentales. Tanto si eres consciente como no, tu cuerpo y mente reaccionarán a aquello que escuches. Esas reacciones no son más que pistas sobre lo que deberías decir o preguntar a continuación. Poseer autoconsciencia sobre lo que piensas y lo que sientes es extremadamente útil para escuchar activamente y conectar para añadir valor. Punto 7. De la habilidad núcleo de escuchar activamente. Los sesgos son un peligro. Los sesgos son un peligro. En la mayoría de ocasiones acabas más influenciado por tus sesgos y tu forma de ver las cosas que por la intención, propósito y acciones de la otra parte. Por lo tanto, todo lo que esa persona añada será irrelevante. Asume el intento positivo
y que aquello que la persona dice es correcto. Y asume que pretenden ser útiles y compartir algo contigo que les importa y que moverá tu proyecto u organización a algo mejor. De lo contrario, no estarías escuchando a esa persona. Y por último, remata resumiendo y ejecutando cuando todo acabe. Toma 5 minutos para acabar o al acabar para hacer un sumario de todo lo que has escuchado que pienses que podría ser útil para tu equipo o empresa o para ti o para la otra persona. Luego compártelo con los implicados añadiendo sugerencia de ejecución a los puntos y posibilidad de feedback para el resto. Aquí no solo demostrarás escucha activa, sino aquí no solo demuestras la habilidad núcleo de la escucha activa, sino la habilidad núcleo de la iniciativa. Claro. Y llegamos acá, estamos llegando al final de las habilidades poco comunes y muy resolutivas. Y va mucho con la de obsesiónate, y es el enfoque radical y el trabajo emocional. Esto fue la estrategia y técnica que empleé desde finales desde mediados, desde el 10 de marzo del 2016 hasta el 30 de abril del 2016, el día que acabó o terminó la prueba Titan Desert, que son, alrededor de 662 kilómetros entre montañas y dunas en el desierto de Marruecos, con una fat bike sin tener experiencia en mountain bike. Pues ese fue el enfoque, esa fue la habilidad núcleo que puse en práctica para poder llevar a cabo un desafío que era 100 veces más grande que yo. Yo me di cuenta que era el único camino para poder disfrutar de una experiencia así sin perder el control, ¿no? Extraer el máximo número de inputs del experimento, de hacer una Titan Desert en 20 días de preparación y terminar la carrera. ¿Por qué enfoque radical? Porque en esos momentos, porque cuando te enfrentas a algo 10 o 100 veces más grande que tú y no llegas ni, en este caso, como decía yo en la Titan Desert, no llegaba ni de lejos tan preparado físicamente como lo hice en Ironman, Ultraman o Burning Man Quest, desafío en la vida, incluso aunque no lo terminara este último, porque eso significa que voy a tener que no llegar preparado físicamente, significaba que iba a tener que empujar el trabajo intelectual y emocional más allá de lo que podría exigirme del físico. Este tipo de trabajo es lo que te separa de lograr metas que parecen inalcanzables cuando tú mismo sabes que podrías no lograrlo. Ya has estado ahí antes. Pero en esa ocasión vas con mucho más respeto o temor que en otras ocasiones. Vale. Quizá porque ves que te falta técnica, como era en mi caso en la Titan Desert, o más horas de rodaje, más adaptación, seguro, porque me faltaba más preparación, más confianza otorgada por las horas y horas que no había tenido la oportunidad de poder entrenar, porque a lo mejor necesitas y debes dejar a un lado la cantidad de proyectos, compromisos, iniciativas, fechas, la agenda, clientes, libros, negocios, experimentos, para tener ese enfoque radical. Por eso enfoque radical, por eso la habilidad de enfoque radical y trabajo emocional, porque debes de dejar aparte desafíos, personas y cualquier otra cosa que pueda distraerte de aquello que ahora tienes enfrente de tu nariz. Algo 10, 100 veces más grande que tú. Eso marcará la diferencia, eso es enfoque radical, eso es la habilidad núcleo del trabajo emocional enfocado. Esos días estuve sobrepasado, los días parecían vencerme, no llegaba a todo y cuando llegaba lo hacía tarde. Había sido de todo menos ultraproductivo y a pesar de todo lo contemplado en esos días, no había sido mi mejor yo. La razón no era otra que dejarme llevar por lo que ya pasó y por lo que estaba por venir y olvidar lo más importante, bailar con el momento presente, exprimir ese instante que se transforma en una tendencia, es decir, enfoque radical en algo. El trabajo emocional, bueno, pues cuando los 19 días de preparación iniciales solo lograbas sacar 10 días y te encontrabas en ese tipo de situación, en un deporte que no dominabas, en condiciones desconocidas o cuando ni siquiera sabías muy bien a lo que te enfrentabas, las rutas, desniveles, condiciones climatológicas, cansancio y cualquier imprevisto, pues no solo necesitas la habilidad del enfoque radical, sino necesitas la habilidad que la acompaña del trabajo emocional. Necesitas ese enfoque radical para lograr obtener tu mejor trabajo emocional. Alinear tu consciencia, tu experiencia hasta este punto y tus habilidades núcleo para sacar el mejor turbo que puedas encontrar. El que sale de tu alma,
el que tú proyectas y amplificas ese tipo de trabajo emocional e intelectual y en parte espiritual que te ayuda a trascender límites en condiciones adversas. Claro, eso es la habilidad, la habilidad núcleo de enfoque radical. Y para finalizar y brevemente, hay otro tipo de habilidades núcleo. Y son las habilidades núcleo que son imprescindibles para la mayoría. Por ejemplo, si alguien te preguntara por una lista, si alguien te preguntara por una lista de habilidades que te diferencien de los demás, posiblemente no menciones ninguna de las habilidades núcleo que de verdad te hacen único o te hacen única. Porque la mayoría de los casos son invisibles, pero también imprescindibles. Lo he visto en muchos profesionales, mujeres, hombres, lo he visto en participantes en stand-up program, en inconformistas, lo he visto en Estados Unidos, en España, en Europa, en Latinoamérica, lo he visto en las personas que me inspiran y mucho en las personas con las que trabajo a diario. No lograrás reinventar tu trabajo, tu persona, si no reinventas tu definición de las palabras habilidad, núcleo y destreza. La mayoría de las personas piensan que la palabra habilidad, núcleo, piensan en ella de manera demasiado vaga, si la entienden y llegan a ella, asumiendo que es algo que ganas en un MBA, una universidad, un curso de liderazgo o incluso, si me apuras, en stand-up program. Pero no te engañes. Las habilidades núcleo son más que eso, son cosas esenciales que apenas vemos. Todo lo que haces en los negocios y en tu trabajo es una habilidad núcleo, amiga o amigo. Y son invisibles, son fáciles, no vistas y la mayoría de las personas las pasa por alto. Sí, lo entiendo, estas habilidades núcleo no son sexys porque no las puedes sacar a relucir en tu currículum. ¿Acaso importa eso? ¿Cuáles son algunas de estas habilidades núcleo invisible pero que sabes que necesitas? O que no sabes pero necesitas cuando ahora las conozcas. Estas serían algunas. Añadir el valor en la forma que tu cliente busca. Cada cliente, negocio, producto, servicio o proveedor posee una moneda de cambio, y no me refiero al dinero, esa moneda de cambio por la cual te elegirán como primera opción. Descubre cuál es y añade ese valor que buscan. La siguiente sería tomar responsabilidad por tus actos, y la hemos visto al principio, pero no explicada. Perder un cliente en la mayoría de las ocasiones es un resultado directo de tu actitud. Demasiado a menudo los negocios poseen la estúpida creencia de que los clientes volverán porque nos necesitan. ¡Qué idiotas! Es tu trabajo hacer que vuelvan, no el suyo. Depositar interés y atención en las cosas menos divertidas es otra habilidad núcleo invisible. Si tu trabajo fuera 100% descubrimiento, propósito e inspiración, serías Richard Branson, y ni siquiera. O cualquier filósofo griego, o posiblemente no estarías leyendo estas líneas. Cada transacción, experiencia de servicio, entrega o demostración de producto o venta están llenos de aspectos mundanos que no te harán vivir una experiencia religiosa como con Enrique Iglesias. Acéptalo, domina y determina esos momentos y hazlo lo mejor posible para llegar al siguiente escalón. La siguiente. Dignidad. ¿Qué habilidad tan poco tomada en serio y qué tan crítica es? La dignidad del no, del sí, de lo merecemos, del rechazar la oferta y de agachar la cabeza si llega el momento. Dignidad. Siguiente habilidad núcleo invisible, expresar gratitud. Tantas veces nos acostumbramos a algo bueno y tantas veces lo demandamos y lo esperamos a pesar de que incluso no lo merecemos. No, es más fácil quejarte de estar entusiasmado. Tampoco. Elige la excitación sobre lo que haces y lo que tienes. No te quejes sobre el café que recibiste en la reunión con el cliente. No pagaste nada por él. La penúltima habilidad, o de las últimas, prestar atención a las cosas. Habilidad núcleo invisible y de las más importantes. Para mí, la más decisiva. Cuanto más me doy cuenta de las cosas que suceden a mi alrededor, mejor me desenvuelvo con ellas. Más interesante, fascinante y enriquecedor se vuelve todo, y más real, más auténtico. Reuniones, interacciones, reacciones con clientes, ventas directas, discursos, marketing directo, discusiones, comportamientos. Vive presente y enfocado al momento. Y por último, la contundencia explicada. Cada persona que he conocido que ha sobresalido del resto ha destacado por su contundencia en el trabajo, trato, manejo de situaciones, negociaciones, resolución de conflictos, management o clientes. No va sobre ser cruel, va sobre ser directa, recta, concisa y transparente. Momento de hacer visible lo invisible, amigos o amigas. Eso es, porque al final
Eso es lo que tenemos entre manos y eso es lo que trabajamos. Estos son las habilidades núcleo. Y como puedes, si te fijas en otros podcasts, este es mucho más largo. Hemos pasado de 25, 30 o máximo 40 minutos a casi 1 hora. Y es porque las habilidades núcleo son el epicentro, junto con el alto rendimiento, junto con los superhábitos, para reinventarse uno mismo, para sobresalir. Y eso es lo que trato de acercarte. Eso es lo que trato de compartir. Lo que trato de ser auténtico, incluso con errores, con tomas espontáneas de una persona entrando aquí. Eso es lo que trato de hacer a través de este podcast, a través de Disrupt Everything, a través de esa reinvención de uno mismo, a través de mi trabajo, mi vida, mi estilo de vida, mis prácticas, mis chispazos y a través de cada momento que vivo. Reinventarme a mí y, bueno, quizá con una recomendación no solicitada o 1 hora de recomendaciones no solicitadas, ayudar a que otros se reinventen y que reinventen su trabajo, su rediseño o que rediseñen su estilo de vida, como he dicho antes, o lo que quiera. Pero de eso se trata, de la reinvención. Y si tenemos que empezar con la reinvención, y si tenemos que ponernos con la reinvención, hay que empezar con y por las habilidades núcleo. Esto ha sido Disrupt Yourself, by Isra García. Si algo merece la pena, hazlo en exceso. Gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la liga del 1%, esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí. Pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios. Te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online, tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios. Puedes suscribirte abajo en la descripción y un favor. Voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa. El haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos a ello.